Para comenzar el culto del día de hoy vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, repitiendo el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y por esta semana de clases. Te agradecemos porque tú nos has dado la comida, nos has dado vestido, también nos has dado una casa. Y te pedimos que este día que vamos a escuchar de tu palabra, que lo que escuchemos podamos ponerlo en práctica y podamos aprender mucho de lo que tú haces y de lo que tú hiciste también. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en Éxodo capítulo 12, versículos 37 al 42. Repitamos juntos. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Esta es la palabra de Dios. Amén. Escuchemos el sermón. Hola chicos, hoy vamos a ver la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Bueno, hoy vamos a continuar con la historia que comenzamos ya hace 2 domingos con el llamamiento de Dios a Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando él le pidió que fuera a Egipto para sacar y salvar a su pueblo de la esclavitud. La historia en la que vamos hoy continúa en la noche. Fue aquel momento en el que la última plaga que Dios trajo sobre el pueblo de Egipto, la muerte de los primogénitos, fue después de este momento que continúa todo este proyecto de Dios sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, con esta plaga tan difícil de soportar, Faraón mandó llamar nuevamente a Moisés y a Aarón, como lo había hecho antes. Pero esta vez sus palabras fueron diferentes. Sus palabras fueron: sal de mi tierra y vete tú y todo el pueblo de Israel y también lleven ganados, lleven todas esas vacas, lleven las ovejas para también sacrificar, hacer sacrificios para su Dios. Y otra cosa que les pidió Faraón a Moisés era que también rogaran a Dios por su vida, por la vida de Faraón. Estaba muy asustado, ¿verdad? Bueno, otra cosa que también pasó aquella noche fue que los egipcios, el pueblo de los egipcios, les rogaban a los israelitas que se fueran también de sus tierras. Y ellos salían de sus casas a apurarlos, a decirles: ya váyanse de aquí. ¿Por qué? Pues porque tenían también mucho miedo después de todas estas plagas que habían visto de parte de Dios. Ellos tenían mucho miedo de que algo le pasara.
También, al ir saliendo de Egipto, el pueblo de Israel, ellos, la Biblia dice que despojaron a los egipcios. Qué palabra tan rara, ¿verdad? Despojaron. Bueno, esto quiere decir que cualquier cosa que pedían los israelitas a los egipcios, como joyas, como vestidos, joyas de plata o oro, los egipcios rápidamente se los entregaban con tal de que ellos se fueran aún más rápido de su tierra. Interesante, ¿verdad? Fue así como Dios liberó a su pueblo, al pueblo de Israel, que había estado esclavizado por 430 años. ¿Se imaginan? 430 años de malos tratos, de trabajo forzado, de no poder decir o hacer algo que ellos quisieran. Bueno, después de ese tiempo, Dios los sacó de Egipto. Los sacó de Egipto y la Biblia dice que iban alrededor de 600,000 hombres solamente para hacer un ejército, es decir, solo los puros hombres. Pero también en el pueblo iban las mujeres, iban los niños y algunos también extranjeros iban dentro del pueblo de Dios. Y finalmente algo que también iba con el pueblo de Israel era todos sus ganados. Como ya dijimos, ovejas, bueyes, toros, todos esos ganados que ellos tenían, los llevaban también con ellos porque iban a ir a adorar a Dios y iban a sacrificar también algunos de estos animales. Entonces, algo que también pasó aquella noche, porque salieron muy aprisa, fue que no tuvieron tiempo para preparar comida, ¿verdad? Pues tenían que salir en ese momento, en el momento que el faraón les había dicho ya váyanse. Ellos no tuvieron tiempo de preparar nada para comer en el camino. Entonces la Biblia dice que ellos llevaron pan sin levadura. ¿Qué pan es este? Este es un pan que no había esponjado, que no había tomado todo el tiempo para que se esponjara y supiera muy rico. Era un pan así muy que no estaba esponjado, y eso es lo que ellos llevaban en esa noche. Esto para años después, se iba a convertir en la principal celebración del pueblo de Israel. Ellos iban a celebrar una fiesta llamada la Pascua de Jehová. Y ellos iban a recordar con esta fiesta de comer panes sin levadura, panes que no estaban esponjados o inflados, aquella noche que ellos salieron apresuradamente de Egipto cuando Dios los salvó de manos de Faraón. Entonces ellos iban a recordar siempre, cada año, con esta fiesta solemne, lo que Dios había hecho por ellos. Interesante historia, ¿verdad? Para nosotros, ¿qué podemos aprender de esta historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto? Bueno, pues algo que podemos aprender es que nuestro Dios es un Dios justo. Esto lo podemos ver al castigar todos esos malos tratos, esas injusticias que había cometido el pueblo de Egipto sobre Israel. Y ahora nosotros, al ser también hijos e hijas del mismo Dios, debemos también mostrar que somos hijos justos para hacerlos con los demás y no permitir que se cometa ningún tipo de injusticia con nadie. Cuando veamos que se está cometiendo alguna injusticia, nosotros debemos recordar que somos hijos de Dios y también tenemos que actuar como Dios lo hizo. Otra cosa que podemos aprender es que así como el pueblo de Israel celebraría cada año esa fiesta de la Pascua, celebrar esa fiesta de los panes sin levadura, para recordar que Dios los había salvado, nosotros también debemos recordar y nunca olvidar que somos hijos de Dios. Entonces siempre debemos tratar a Dios de obedecerle,
de respetarle, de amarlo y de decírselo. Y decírselo cada vez que nosotros le adoremos en el culto, pero también cada vez que nosotros platiquemos cuando oremos con Él. Decirle que le amamos, decirle que le obedecemos y hacerlo en cada una de nuestras áreas de la vida. Entonces, chicos, esto es lo que podemos aprender de esta historia tan bonita que vemos del pueblo de Israel y que nosotros ahora como hijos de Dios también debemos continuar haciendo. Les invito entonces a orar. Dios, gracias te damos por esta bellísima historia. Gracias porque sabemos que tú eres un Dios que se mueve y que hace todo lo necesario para salvar a nosotros como tus hijos, como tu pueblo, Padre. Ayúdanos pues a poder siempre darte la gloria y la honra, porque sabemos que tú siempre estás al pendiente de nosotros. Gracias por cada una de estas historias y te rogamos que tú nos ayudes a poder ser mejores hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a despedirnos con el Padre Nuestro. Vamos a repetirlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hola chicos, la lección del día de hoy vimos la salida de Egipto, ¿cierto, Walter? Así es, vimos la salida del pueblo de Dios de Egipto. Ya conocimos cómo fueron las plagas que llevaron a Faraón a decidir que saliera el pueblo de Israel para ir a adorar a Dios, y vimos cómo él liberó al pueblo y lo llevó a una tierra, a un camino para poder recibir toda esa promesa que Dios le había dado de darle un pueblo, una tierra a este pueblo. Eso fue lo que vimos hoy, Mili. Y vimos que se llevaron algunas cosas. En las preguntas ustedes van a tener que responder qué cosas tomaron los israelitas de los egipcios y también cuántos salieron y todo eso, pero eso se los dejamos en las preguntas y esperamos que tengan una bonita semana. Nos vemos hasta la próxima. Taum Chuen Manayo.